Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esa comunicación del Espíritu Santo que está disponible venga a ser apropiada, es necesario estar sin pecado inconfeso. Así que asegurémonos que estamos en esa condición. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das cada 24 horas para inhalar y exhalar el punto de vista divino en nuestras vidas. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser metabolizado para que tengamos la oportunidad de aplicarlo y continuemos creciendo en orientación a ese plan comprado en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Y en Hebreos 12:16 continúan las instrucciones en medio de el conflicto angélico, en medio del combate. Hebreos 12:16. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia progenitura. Y este es un evento que sucede a consecuencia de la naturaleza de la caída. Y nosotros vamos a llevar a cabo ciertas acciones del día en donde estamos rindiendo esa progenitura al estar en la plenitud de la caída. Que ninguno sea inmoral o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia progenitura. Y eso es por estar orientado a nuestra persona. Aquí debemos estar orientados a que estamos vivos porque Dios tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto fue diseñado antes de la creación del universo. Y para que el género humano, que nace dicótomo y con una naturaleza de la caída, venga a nacer de nuevo, era necesario el evento de la cruz para que Dios Hijo, habiendo tomado humanidad, creciera, el niño crecía y se fortalecía en sabiduría y llegara a la cruz a pagar por todos los pecados del género humano, para que cada uno de los miembros del género humano tengamos la oportunidad de gozar la primogenitura que tenemos una vez que nacemos de nuevo. Pero a consecuencia de que tenemos una naturaleza de la caída, vamos a resbalarnos y vamos a caer en yo y yo, que esa es la arrogancia. Y eso nos lleva a esta categorización de la arrogancia. Dios tiene un plan para la vida de cada miembro del género humano, porque todos los pecados del género humano le fueron vaciados a su Hijo muy amado. Y su Hijo muy amado no estimó el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, para que todos los miembros del género humano, utilizando su libre albedrío, nacieran de nuevo y crecieran espiritualmente. Y en ese crecimiento espiritual existe un plan con todos los detalles para continuar creciendo. Por eso es el mandato: crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Dios tiene un plan para tu vida. Dios es perfecto, por lo tanto, su plan es perfecto.
Y por eso es que nos dice que no nos preocupemos por nada y que citemos nuestro pecado para regresar a la pista. Es imposible para el nacido de nuevo, con una naturaleza de pecado, el ejecutar el plan protocolo de Dios para esta dispensación única de todos los tiempos, cuando Cristo ya está sentado victorioso a la diestra de Dios Padre. La dispensación de la eclesía, o sea, de la reunión. ¿Reunión de quiénes? De reunión de aquellos que nacen de nuevo, reunión de los miembros de la familia real en su crecimiento espiritual. Es imposible para el nacido de nuevo, con una naturaleza de la caída, el ejecutar el plan protocolo de Dios para esta dispensación con recursos humanos. Por lo tanto, Dios ha provisto a través de todo el programa, a través de su política de la gracia, los medios de ejecutar el plan. Su propósito y su voluntad durante la dispensación de la eclesía, que es donde vivimos. Su punto 2. Ninguna contradicción puede existir en el plan perfecto de Dios. Por eso es que nos dice, no te preocupes por nada, pero sí nos da una serie de mandatos. Sean llenos del Espíritu. Y una vez que estamos llenos del Espíritu, tenemos la oportunidad de utilizar esa condición para exponernos a la palabra de Dios. Y al exponernos a la palabra de Dios, esta viene a ser metabolizada, y en esa forma es cuando vamos a poder estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Si no, pues ¿con qué nos vamos a ceñir? Ninguna contradicción puede existir en el plan perfecto de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que contradiga el plan, protocolo, el procedimiento exacto y preciso, sean llenos del Espíritu, y si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres a través del plan protocolo de Dios. Y por lo tanto, cualquier cosa que contradiga el plan protocolo de Dios obstaculiza en el nacido de nuevo la utilización de la gracia de Dios. Y por lo tanto, su glorificación en la ejecución de su plan. Tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. No importa nuestro sexo, nuestra condición social, nuestra condición económica, nuestro color o cualquier cosa que le demos importancia. Porque continuamente les vamos a estar dando importancia a una serie de eventos cuando estamos fuera de comunión buscando la felicidad. La arrogancia, entonces, es una contradicción enorme al plan protocolo de Dios. Por lo tanto, la existencia de la arrogancia, que es esa superatención en el yo y otra persona muy importante, el yo, la existencia de la arrogancia en nuestra vida es una razón básica en el fracaso del nacido de nuevo para ejecutar el plan. Porque, ¿cuál plan? ¿Su plan? No, el plan de Dios. Y cuando tenemos interés en el plan de Dios, es cuando llevamos a cabo los mandatos divinos, citamos nuestro pecado y ahí estamos llenos del Espíritu. Y al estar llenos del Espíritu, vamos a tener el apetito para exponernos a la palabra de Dios y saborear más y más del programa divino. Entonces, la existencia de la arrogancia en nuestra vida es una razón básica en el fracaso, en nuestro fracaso en ejecutar el plan, la voluntad y el propósito divino. Dios quiere que saboreemos la máxima felicidad antes de dejar nuestras carrocerías. Y la felicidad
es en el alma, somos el alma, conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. La arrogancia entonces es ese pecado, y pecado es actuar independientemente de Dios, es esa actuación independiente de Dios, de actitud mental. Satanás es la primera criatura culpable de arrogancia, registrado, para que veamos todo el programa. Su punto 1. La motivación de la arrogancia de Satanás se encuentra en una línea de Isaías 14:14, en donde dice: ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ahí se expresa su arrogancia. El pecado original de arrogancia fue de Satanás. Y este es amplificado en Ezequiel 28, 14, 17, que está registrado para que continuamente nos expongamos a todas estas realidades. Ezequiel 28, 14, tú, refiriéndose a Satanás, tú, Satanás, fuiste el querubín ungido, o sea, la criatura angélica más alta, que guardas el trono, el palacio celestial, y yo te puse ahí. Dios lo promovió al lugar más alto, lo más cerca de Dios. Tú, Satanás, estabas en el santo monte de Dios y tú caminabas en medio de piedras de fuego, que es el lugar en la presencia de Dios en el tercer cielo. Y Ezequiel 28:15, tú eras completo, o sea, sin culpa en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró la revolución que es esa inrectitud en ti. Ezequiel 28:16. Por la abundancia de tu calumnia y tu interior motivación, que es el modelo de sus pensamientos, estaba lleno de mal. Estaba lleno de mal, o sea, de maldad, y pecaste. Isaías 14:14, cuando dijo: me haré como el Altísimo. Por eso yo, dice Dios Padre, te expulsé del monte de Dios, y un querubín guardia hizo que fueras excluido, oh querubín guardián de en medio de las piedras de fuego. Ezequiel 28:17 continúa toda esta presentación de esta realidad espantosa de Satanás. 28:17, tu lóbulo derecho fue enaltecido, y el lóbulo derecho se refiere a expresiones de su pensamiento. Fue enaltecido con arrogancia, a consecuencia de tu hermosura. Tú has corrompido tu sabiduría junto con tu esplendor, con tu esplendor, o sea, con tu majestad. Yo te he arrojado en tierra. Es una referencia al fin de la historia angélica en los cielos y el principio de la historia humana. Te he puesto como espectáculo ante los reyes, para que te vean. Satanás era lo más alto en la creación angélica
Él era lo más alto entre los querubines. Él tenía una función especial como guardián del salón del trono de Dios. Él tenía la habilidad de entrar al palacio donde Dios residía, el santo monte de Dios, y él era su guardián. Satanás fue creado sin defecto, perfecto y sin pecado. Y la rectitud encontrada en Satanás, ¿cuál fue? Fue la arrogancia. Y ahí la importancia de esta información. Porque tenemos el libre albedrío, pero el libre albedrío nos puede llevar también a rechazar lo divino y a abrazar lo cósmico y lo humano. La inrectitud encontrada en Satanás fue la arrogancia. Isaías 14:14, cuando expresó: ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Y la palabra hebrea, reculá, significa de un lugar a otro para estar al servicio de alguien. En cualquier lugar donde se encontraban mercaderías o mercaderes árabes en el mundo antiguo, había chisme y calumnia, y eso es lo que le sucedió a Satanás. La abundancia de la calumnia hacia Dios llenó la motivación y el patrón, el total de su pensamiento, el cual vino a estar lleno de violencia. Satanás corrompió con su propia sabiduría, con su propia arrogancia. Y Satanás hizo de la belleza un sustituto de la sabiduría. Puso sus ojos en la creación y dejó de ver al Creador. La arrogancia es un autorrespeto altísimo y exagerado, totalmente divorciado de la realidad y abrazando la naturaleza de la caída, la naturaleza del pecado. Es una alta estimación de uno mismo, basada en alguna superioridad imaginada o real. La arrogancia es la antítesis de la gracia. La ceguera total en cuanto a la gracia de Dios. Y por eso es tan importante, habiendo nacido con una naturaleza de la caída, darnos cuenta de que estamos continuamente con el peligro de estar funcionando dentro de las condiciones de la caída. Y de ahí la importancia de estar exponiéndonos a la palabra de Dios. No dejen de congregarse. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de miedo, libres de culpa y libres de andar orientándose al yo y yo. La arrogancia es la pomposidad de la vanagloria, un sentido de superioridad en cuanto a otros. Aquí no tenemos por qué sentirnos superiores a nadie o compararnos con nadie. Aquí estamos para estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y nuestro Salvador se presentó como la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La arrogancia, entonces, es un paquete de pecados tales como celos, amargura, deseos de venganza, implacabilidad, motivación de venganza, autolástima, engaño, autoengaño, ambición desordenada, calumnia, chisme. Todas estas no son más que el continuo
vomitar el veneno a consecuencia de estar orientados al yo, como el gigante. Celos, por ejemplo, tiene un sistema de autorrectitud en el cual siempre se justifica a sí mismo en cualquier cosa que haga. Amargura. La amargura es tan dañosa como los celos. Es el resultado de los celos. Pero está orientado a el yo. Aquí estamos para estar orientados a que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando salimos de comunión es cuando marcamos el 1:19 y citamos nuestro pecado. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Primera de Juan. Y los deseos de venganza se alimentan con la implacabilidad. Y es el continuo veneno de la naturaleza de la caída. Y por eso es tan importante estar alerta para estar liberando el tiempo. Por eso nos dice, liberen el tiempo. Libérenlo del poder de la naturaleza de la caída. Y los deseos de venganza entonces se alimentan con la implacabilidad, los celos, y por lo tanto eventualmente llevan a todo tipo de expresiones de implacabilidad, de venganza, amargura. Y los resultados de estos es la motivación y función de los deseos de venganza. Y la persona que hace esto es una persona débil y todos, cuando estamos fuera de comunión, estamos funcionando en máxima debilidad. Que sentimos lástima por nosotros mismos. Y con esa lástima que podamos sentir por nosotros mismos, desarrollamos una actitud de competir con otros. Aquí no tenemos por qué competir con nadie, ni buscar la aprobación de nadie, ni la propia, ni la de Dios, ni la de nadie. Estamos aquí para estar avanzando y creciendo y creciendo y creciendo, para llevarnos a ese máximo punto de amar a Dios sobre todas las cosas, donde amamos impersonalmente a todos los miembros del género humano. No importa lo que nos hagan o lo que nos dejen de hacer. Y la persona que se orienta a las expresiones de la caída, pues viene a estar más débil y va a estar saboreando la autolástima. Una persona débil está llena de esa autolástima. Una persona presuntuosa a menudo está llena de autolástima y a través de la presunción está tratando de tapar su autolástima. El resultado final es el estar actuando independientemente de Dios en forma verbal, con la intención de destruir la vida de otros. Ahí está el chisme. Y cuando la persona en sus condiciones de la caída, y todos vamos a tener la oportunidad de funcionar en las condiciones de la caída todos los días, y todos los días vamos a funcionar en esa condición. ¿Cuánto del tiempo? Cada uno tendrá que decidirlo. Por eso nos dice, el que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. El resultado final de estar funcionando fuera de comunión lleva a la máxima miseria. Y en esa máxima miseria, la atención va a estar en el yo y otra persona muy importante, yo. Y esa es la arrogancia.
La arrogancia es una actitud mental que se derrama en motivaciones y en la toma de decisiones y acciones, pero de maldad, no de amor impersonal, sino de maldad. La arrogancia incluye por lo menos 4 conceptos. Uno, egotismo, o sea, una atención exagerada al ego. Esta es una preocupación excesiva de uno mismo y debe ser distinguida del ego, el cual es conciencia de uno mismo. El ego es perfectamente legítimo. Podemos tener conciencia de uno mismo y debemos de tenerla. Y entre más información tenemos, más nos vamos a orientar y a preguntarnos, obviamente, ¿para qué estamos vivos? Y si estamos exponiéndonos a la palabra de Dios, nos enteramos que estamos vivos, primero para nacer de nuevo, porque cuando llegamos aquí, llegamos cuerpo y alma con una naturaleza de la caída y condenados para toda la eternidad, pero ya todo programado para que nosotros tuviéramos la oportunidad de buscar a Dios y nadie tiene excusa. Y una vez que respondimos a ese deseo de buscar a Dios y estuvimos expuestos a las buenas noticias, al Evangelion, buenas noticias. ¿Y cuáles son las mejores noticias que puede haber para la vida de un ser humano? Que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando el individuo responde, nace de nuevo y se inicia el evento de crecimiento espiritual. De otra forma, pues lo único que vamos a estar funcionando es en el egotismo, que es la preocupación excesiva por uno mismo. La vanidad, que esta es la autoadmiración acompañada de un deseo excesivo, también de ser admirado por otros. Que otros te vean o no te vean, te admiren o te desprecien, ese es su privilegio o su problema. Aquí estamos para estar parados firmes con toda la verdad y liberando el tiempo del poder de la caída. Vanidad entonces es la autoadmiración acompañada de un deseo excesivo de ser admirado por otros. Por lo tanto, la vanidad es fácilmente alimentada a través del halago. Y lo más terrible que nos puede suceder como nacidos de nuevo es tener una opinión de uno mismo inflada, en donde Dios tiene un segundo lugar, pero si Dios no tiene el primer lugar, a consecuencia de estar en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino, pues cada uno de nosotros tenemos un lugar mucho más superior al lugar de Dios. Y entonces esa arrogancia incluye por lo menos 4 conceptos para nuestra cartera. ¿Cuántos conceptos serán? 4 conceptos. 1, egotismo, preocupación excesiva por uno mismo. 2, vanidad, admiración acompañada de un deseo excesivo para ser admirado por otros. 3, orgullo. Ese es el vivir en un lugar altísimo, asumiendo superioridad. Presunción es lo mismo que ser fatuo, la fatuidad. Esta es la
estimación exagerada de tus habilidades y tus logros. Ahí están los 4. Egotismo, vanidad, orgullo y presunción. Ok. Ahora, arrogancia. Arrogancia incluye la mayor parte de los pecados de emoción. Es también el estar malhumorado, melancólico. Es el tener oscilaciones emocionales con diferentes humores, cambiando constantemente, manteniéndonos a nosotros mismos en un lugar en donde somos fácilmente ofendidos. Aquí no tenemos por qué estar determinados por lo que ninguna persona piense. Pero para que eso suceda, tenemos que estar funcionando con recursos divinos. ¿Y cuáles son? La plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada, circulando en nuestro marco de referencia, centro de memoria, para estar funcionando como lo que somos. Pero debemos estar funcionando como lo que somos para Dios. Y podemos estar en cualquier lugar funcionando como lo que somos para Dios. Documentación bíblica en cuanto a los pecados de arrogancia. Ahí va. Proverbios 11:2. Cuando la arrogancia llega, entonces viene la deshonra. Pero con el humilde, o sea, con el orientado a la gracia, lo que viene es la sabiduría. Ok. Proverbios 16:18. La arrogancia precede la destrucción. Y antes de la caída hay un estilo de vida de arrogancia. Proverbios 29:23. La arrogancia del hombre lo abate, pero un estilo de vida de humildad le traerá honor, funcionando como lo que es para Dios. Y entonces hay que estar poniéndolo en nuestro marco de referencia, centro de memoria, quiénes somos y nuestro color, nuestra condición económica, nuestra condición social, nuestro sexo. Nunca debe de determinarnos. Y tenemos un número de horas y minutos para orientarnos al programa divino. Romanos 12:2 y 3 definen la arrogancia como un pecado de actitud mental. Y cuando decimos pecado, ¿qué es? De una actuación independiente del plan de Dios. Y en una forma mental, Romanos 12:2. Dejen de estar conformados a este mundo. O sea, siguiendo la moda del mundo en las habilidades de la arrogancia. Si lo vengan a hacer, transformados por la renovación de su pensamiento. El pensamiento debe estar renovado y bañado del punto de vista divino cada 24 horas. Ese es el regalo máximo que tenemos cada 24 horas cuando nos exponemos a la palabra de Dios a través de exponernos a la comunicación externa o a través de la lectura o a través del punto de vista divino que ya hayamos metabolizado. Por lo cual entonces Romanos 12:2 y 3 definen la arrogancia como una independencia de Dios en lo que se refiere a estar funcionando en una actitud mental independiente del programa divino. 12:2. Dejen de estar conformados a este mundo,
siguiendo la moda del mundo en las habilidades de la autoarrogancia. Sino vengan a ser transformados en la renovación de su pensamiento. Y la renovación de su pensamiento es a través de la palabra de Dios metabolizada, circulando nuestro flujo de pensamiento, de nuestro estado de conciencia, a través de la función de las habilidades espirituales. Y todo esto continuamente lo estamos visitando para poder estar renovando la renovación de nuestro pensamiento, porque continuamos en el combate y va a haber una serie de situaciones permitidas o producidas por Dios para que nosotros utilicemos el punto de vista divino que hayamos metabolizado y en esa forma tengamos la oportunidad de saborear el poder del crecimiento espiritual que estemos alcanzando. Y continúa Romanos 12:2, a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto. Y la voluntad de Dios y el bien absoluto es la producción de bien divino. Y la producción de bien divino se lleva a cabo cuando estamos en la plenitud del Espíritu. No importa dónde, no importa cuándo o cuánto. Aquí lo importante es, si estamos en la plenitud del Espíritu, estamos funcionando en máxima victoria, saboreando el programa divino. Sino vengan, a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto. Y el bien absoluto se refiere a la producción de bien divino, que es agradable a Dios. ¿Y qué es agradable a Dios? La ejecución del plan protocolo. Y el plan protocolo tiene que ver con la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra. Y lo cual nos lleva a la madurez. Y la madurez es el producto de nuestro libre albedrío respondiendo a la iniciación divina, porque el único propósito para el que estamos vivos es, uno, para nacer de nuevo. Y una vez que nacemos de nuevo, el único propósito es para continuar creciendo espiritualmente. Y va a haber todo tipo de situaciones producidas por uno mismo, producidas por otros y producidas por Dios, para que utilicemos el punto de vista divino. Por eso es tan importante andar con la luz prendida, o sea, en la plenitud del Espíritu. Romanos 12:3. Porque a través de la gracia, que es el plan de Dios, a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada persona, a cada nacido de nuevo que está entre ustedes, dejen de estar pensando de ustedes mismos en términos de arrogancia, orientados al yo y yo. Más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en términos de juicio sano, o sea, el punto de vista divino de orientación al plan de Dios, orientados a la gracia, con el propósito de ser racionales. Y el ser racional implica sin ilusiones, con sentido común, con sensatez, en una forma racional y no emocional, sin buscar la aprobación personal o de otros o de Dios, sino parados firmes, con el punto de vista divino siendo inhalado y exhalado, y saboreando cada instante de cada instante, en la plenitud del Espíritu, con el propósito de ser racionales entonces,
como Dios ha asignado a cada uno de nosotros un programa, un estándar de la fuente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y alimenta nuestras almas para poder estar funcionando dentro del programa. Santiago 3:15 dice, esta, refiriéndose a una sabiduría distorsionada, esta no es la sabiduría que viene de arriba, sino que es terrenal. Porque si nosotros, discúlpeme, me emocioné y me salté Santiago 3:14. Santiago 3:14 dice, pero sí, primera condicional que es, y así es, pero si ustedes, nacidos de nuevo, tienen celos amargos y ambiciones desordenadas en sus mentes, o sea, en su flujo del pensamiento, y así es, dejen de venir a ser arrogantes. O sea, en su autocontaminación. Dejen de mentir contra la verdad, o sea, contra la palabra de Dios. Y ahora sí, Santiago 3:15. Esta referencia a esa sabiduría distorsionada, esta no es la sabiduría que viene de arriba, sino que es terrenal y es diabólica. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y ambición excesiva y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Proverbios 13:10. Ciertamente, a través de la arrogancia viene la contienda, pero la sabiduría es con aquellos que reciben la instrucción de sabiduría. ¿Y cuál es la instrucción de sabiduría? La palabra de Dios. 1 de Pedro 5:5, asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos, o sea, a los que tienen la autoridad, al pastor maestro de toda eclesía. Y revístanse todos de orientación a la gracia, unos hacia otros, porque Dios hace la guerra, aguas, a quien Dios ama, azota y disciplina. Dios hace la guerra contra los nacidos de nuevo arrogantes, pero da gracia a los humildes. ¿Y cuáles son los humildes? Los orientados al programa divino, que es la gracia. O sea, orientados siempre al tiempo oportuno de Dios. Gracias, Padre. Nada sucede sin autorización divina. 1 Pedro 5:6, por lo tanto, que todo esto va acompañando el evento de la arrogancia, que es algo perfectamente normal, y todos los días vamos a tener momentos de arrogancia, o a lo mejor todo el día. Por lo tanto, humíllense. ¿Y humíllense qué es? No es un estilo. Humíllense es oriéntense a la autoridad. Bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando dice la mano de Dios, es un antropomorfismo de poder divino, bajo el poder de Dios. Para que Él los promueva en su tiempo. Por eso es
tan esencial estar continuamente alertas para cuando estamos fuera de comunión, citamos nuestro pecado y regresamos a la pista para continuar creciendo espiritualmente, porque ese es el único propósito para el cual estamos respirando. Y da mayor gracia. Y por eso dice, Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios, o sea, los que rechazan el plan perfecto de Dios. Y podríamos andar con frasecitas santas todo el día y rechazando el plan perfecto de Dios. Para estar abrazando el plan perfecto de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Y ahí es donde tenemos el apetito para la palabra de Dios y el apetito para tener una relación íntima con Dios y desarrollar un amor personal por Dios y un amor impersonal por el género humano. Entonces, y Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios, que son los que rechazan el plan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes, que son los que tienen capacidad, los orientados a la autoridad. ¿Por qué? Pues porque están aplicando el punto de vista divino, aunque van a tener momentos en que se resbalan. Pero aquellos que están funcionando dentro del programa se van a orientar a la autoridad, al establecimiento divino, a la palabra de Dios, y van a colocar la palabra de Dios como lo más alto en su vida, colocando su palabra en un lugar más alto que ellos mismos y que todas sus necesidades y caprichos. Y teniendo en la conciencia, el conocimiento de que si Dios no nos promueve, nosotros no hemos sido promovidos. Por eso nos dice, tú no te preocupes por nada, pero nos dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de miedo, libre de culpa, pero eso solamente cuando estamos en la plenitud del Espíritu, aunque en un momento nos podemos resbalar, nos ganan las circunstancias y es el momento para citar nuestro pecado y regresar a la pista. Si Dios no nos promueve, nosotros no hemos sido promovidos y la promoción tiene que ver con nuestras almas. Dios promueve a nacidos de nuevo con el punto de vista divino circulando en los 7 compartimentos. Dios promueve al orientado a la gracia y la promoción es una cuestión de inculcación doctrinal. Y eso se oye bien cuadrado, pero es inculcación a la palabra de Dios. Y para que haya esta, tiene que haber el apetito. Y para que haya el apetito, todo el programa divino está disponible para citar nuestro pecado y al estar en la plenitud del Espíritu vamos a tener el apetito. Y si no tenemos eso, pues entonces estamos funcionando en las condiciones de la caída. La promoción tiene que ver con la glorificación de Dios. Tenemos la oportunidad de glorificar a Dios a través de funcionar con sus recursos como miembros de la familia real. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, o sea, los nacidos de nuevo, que son llamados por mi nombre, se humillan a sí mismos, orientados a la gracia, y oran y buscan mi rostro, y ahí está 1 Juan 1:9, la aplicación de la palabra de Dios estando en la plenitud del Espíritu. Y se vuelven de sus malos caminos, habiendo citado sus pecados, exponiéndose a la palabra de Dios,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y los restauraré a un estado de plenitud del Espíritu. Y entre más individuos en una nación funcionan de este programa, más estabilidad y más prosperidad va a haber en la nación, porque está lleno de clientes. Un cliente es una persona que responde a la iniciación, y la iniciación más importante es la iniciación divina. Y entre más clientes hay en una nación que responden a la iniciación de Dios, más prosperidad, más respeto por la privacidad, más va a haber el sistema policial y el sistema de justicia para que exista el ambiente perfecto para exponernos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:2, porque hombres, pero ahí es referencia a miembros del género humano, serán amantes de sí mismos en la autoabsorción. Cuando estamos fuera de comunión, ¿quién es la persona más importante? Pues yo. Y esos yo no son más que puro neutralizar y estar acumulando basura. Pero nos permite continuar vivos para orientarnos, citar nuestro pecado y regresar a la pista. Porque miembros del género humano serán amantes de sí mismos en su autoabsorción, que es un producto perfectamente normal fuera de comunión. Amantes del dinero serán vanagloriosos, soberbios, arrogantes con sus expresiones, blasfemos, o sea, insultantes e intolerantes, desobedientes a los padres. Estas son puras expresiones de la arrogancia. Ingratos, expresión de arrogancia. Impíos, expresión de arrogancia. ¿Por qué? Pues porque cada uno viene a ser el centro del universo. Segunda de Timoteo 3:3, sin capacidad para amar. Y el amar, o sea, es el amar recíproco. Sin capacidad para amar, o sea, sin reciprocidad, sin amor-virtud. Y el amor-virtud es amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano. Y existe todo un programa para cada persona para llegar a funcionar en ese máximo lujo, aunque todos tenemos nuestra naturaleza de la caída, pero tenemos también el libre albedrío para buscar a Dios, responder a Dios y continuar avanzando. Qué dinámica más impresionante. Pero estando funcionando en condiciones de arrogancia, no vamos a tener capacidad para amar, vamos a ser chismosos, calumniadores, implacables, sin autocontrol, crueles y obviamente no amantes de Dios. Segunda de Timoteo 3:4, traidores. Estas son expresiones perfectamente normales de estar funcionando en las condiciones de la caída. Traidores, impetuosos, imprudentes, precipitados, envanecidos, fatuos, vanidosos, presumidos, puras expresiones de la caída, amantes de los placeres más que de Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Ellos mantienen una apariencia de vivir la vida espiritual. O sea, conocen el vocabulario, pero han negado el poder de la espiritualidad al estar fuera de comunión.
Estamos negando su poder en lugar de estarlo viviendo. A estos evita. Segunda de Timoteo 3:6. Y estas no son más que puras expresiones que van con el pasaje que tenemos en Hebreos 12:16. Segunda de Timoteo 3:6. Pues entre estos, referencia a los arrogantes inmorales, entre estos están los que se meten en las casas y seducen mujeres sonzas cargadas de pecados, arrastradas por todo tipo de pasiones inmorales. Segunda de Timoteo 3:7. Y esto ha sucedido en el cosmos y sucede todos los días. Y nosotros en ocasiones vamos a participar. Pero lo importante es exponernos a la palabra de Dios para identificarlo. Segunda de Timoteo 3:7. Continuando con el 3:6, que siempre vamos a estar aprendiendo y nunca logrando llegar al acontecimiento, que es el máximo punto, que es el conocimiento de la verdad. Lo máximo que le puede suceder a un ser humano es el conocimiento de la verdad y vivirla en medio del increíble combate. Porque nacemos con una naturaleza de la caída, dicótomos, cuerpo y alma. Y cuando nacemos de nuevo, somos tricótomos, ya somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esa condición podemos estar en la plenitud del espíritu con hambre para exponernos a la palabra de Dios y para aplicarla en nuestras vidas. Primera de Timoteo 3:7. Pero veo que el tic-tac ya sonó, el timbre, y con esto continuaremos en nuestra próxima sesión enganchándolo precisamente con lo que estamos estudiando en Hebreos 12:16. Gracias Dios Padre por el increíble privilegio y el regalo que nos das todos los días de exponernos a la palabra de Dios. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.